Hola, buenos días. Vamos a continuar con las jornadas. Nos toca una mesa para hablar de inteligencia artificial en salud, especialmente de moda. Tenemos como ponente a Juan José Beunza, que él es médico, especialista en medicina interna y tropical. Tiene un doctorado europeo en epidemiología nutricional y cardiovascular. Es catedrático de salud pública y educación interprofesional y director de IA Salud, director de cátedra de BHD y IA Salud de la Universidad Europea de Madrid. Y además tiene el honor de haber hecho un libro, es editor del Manual Práctico de Inteligencia Artificial para Entornos Sanitarios, que os recomiendo encarecidamente, de Elsevier, que se ha publicado la segunda edición este año, en el 2023. Te cedo la palabra, Juanjo. Bueno, muchas gracias, Ruth Jesús. Iba a venir a esta sesión mi compañero Enrique, que es ingeniero informático, que es mi mano derecha, y justo hoy le han pedido que dé en la Universidad Europea la sesión plenaria del acto de apertura de toda la universidad. Entonces, bueno, pues no ha podido venir. Le cubriré yo sin ningún problema. Esto es un poquito de lo que quería hablar hoy, que es el impacto de la salud 4.0 en salud, sensores médicos y no médicos, una pincelada del 5G, y luego me gustaría hablar del futuro, que para mí ahora mismo es el iHardware, que no sonará de nada quizás, pero que me parece que ya madura lo suficiente para que nos vuelva a explotar la cabeza otra vez, que luego lo veremos. Al final, todo lo que es esta innovación de que estamos hablando es una red de tecnologías que juntan los grandes volúmenes de datos, velocidad, variedad, etcétera. Necesitamos la nube para poder gestionar esa cantidad de almacenamiento y de procesamiento. No podemos manejar ese gran volumen de datos a toda velocidad sin machine learning, algoritmos de aprendizaje automático, captación de datos a través del IoT, IoMT, Medical Things, y luego pues el blockchain, la realidad aumentada virtual. Y ahora sobre el machine learning nos ha llegado la IA generativa, que comentaremos un poquito, que es esta nueva explosión. Los datos no estructurados, voy a ir rápido porque esto más o menos creo que ya lo conocemos todos. Se calcula que los datos no estructurados son un 80% de los datos que generamos en el ámbito sanitario. Hasta ahora, sin el machine learning, teníamos la estadística tradicional, el SPSS, el EPINFO, etcétera, que nos permitía hacer pues, asociaciones, causa-efectos, análisis descriptivos, pero necesitábamos datos tabulados en una tabla de Excel. Ahora con el Machine Learning podemos empezar a utilizar imagen, audio, vídeo, todo un volumen de recursos, la historia clínica electrónica, que antes no podíamos gestionarlos sin transformarlos en datos tabulados, y ahora en tiempo real no solamente podemos analizar y gestionar esos datos, sino que podemos generarlos. Podemos generar audio y vídeo en tiempo real de una manera impresionante. Vemos a la derecha que los datos no estructurados crecen linealmente, perdón, los datos estructurados, los tradicionales, mientras que los no estructurados están creciendo exponencialmente. Se calcula que solo explotamos un 3% de los 25.000 petabytes, que se me ha ocurrido ponerlo en ceros a ver cómo quedaba, y si además lo multiplicamos por 8 para que sean bits, pues ya veis de qué estamos hablando, ¿no? Una película que durase 36 millones de años, eso es lo que estamos generando. ¿Qué impacto tiene en salud? Pues sobre las cebollas que teníamos de la historia clínica, exploración, analítica, imagen, tenemos la capa de la medicina basada en la evidencia y ahora tenemos una nueva capa, que es la sensorización, Internet of Medical Things, Machine Learning, Big Data. Pongo 2023 en interrogantes porque la teoría es una, el Marte es uno y la Tierra es otra, pero la tecnología ya es antigua. Esa tecnología ya se supone que si no la implementamos es por problema nuestro, no por un problema tecnológico. Antes, la información que le llegaba al médico, al clínico, era lo que veía en el paciente directamente. Luego hemos pasado a las llamadas y a las videollamadas con el ordenador, el Zoom, etc. Y ahora lo que tenemos es una cantidad de fuente de información, de sensorización, veremos médica y sobre todo no médica, que cambia completamente el enfoque clínico. Porque ahora yo tengo una información que no genero yo, y que puede ser utilizada y explotada con un beneficio brutal para el paciente. Ya se hace para la publicidad, y fijaros que las empresas más grandes del planeta fundamentalmente se dedican a la publicidad basada en datos, publicidad personalizada.
No hay ninguna razón para que ese modelo no lo utilicemos para una medicina personalizada, más allá de que no genera tanto beneficio económico que les compensa invertir en ello. Pero la tecnología está ahí y la podemos utilizar si queremos. Dispositivos inteligentes hay miles, no los voy a nombrar. Y al final, esto se ha mencionado un poquito antes, para mí la transformación tiene como 4 pilares. El primero es el centro ya no es el médico, el centro va a ser el paciente. El segundo, el lugar ya no va a ser el hospital, sino que va a ser donde esté el paciente, su casa, de viaje, donde le dé la gana. El tercero, ya no diagnosticaré cuando haya síntomas y signos de una enfermedad que ha evolucionado, sino que diagnosticaré en la fase preclínica, porque tengo datos de sensorización de múltiples aparatos inteligentes, pondré algún ejemplo ahora, que me permiten diagnosticar al comienzo de la enfermedad o incluso antes de que llegue, modelos predictivos. Eso cambia el enfoque. Y por último, sobre la medicina basada en la evidencia, empezaremos con la medicina basada en los datos personales, medicina de precisión. Al final es un hospital que ya no es físico, es un hospital virtual. Fijaros en la deslocalización de los bancos en España. En un año se han cerrado 3.300 sucursales y se van a cerrar 2.000 más. ¿Por qué se han cerrado tantas sucursales con el dineral que supone de locales, de personas trabajando? ¿Por qué han aplicado toda esta tecnología de deslocalización de una manera eficaz? No hemos llegado a hacerlo, en sanidad no lo hemos hecho todavía, pero lo vamos a hacer porque al final la supervivencia va a ir por aprovechar la eficiencia de estas nuevas tecnologías. Fijaros que en algunas regiones se han eliminado el 44% de las sucursales. ¿Cuántos hospitales hemos cerrado? Ninguno, ni vamos en camino, estamos desbordados, porque estamos en un modelo que todavía, pienso yo, no ha explotado todas las ventajas que nos da la tecnología y estamos en una situación muy, muy, muy difícil. Lo conocéis mejor que yo, ¿no? Las condiciones laborales de muchos médicos son verdaderamente dramáticas. Uno de los mayores problemas que tenemos para implementar esto es que el Machine Learning falla, y a veces falla de manera muy estrepitosa. Ejemplos, retinopatía diabética Google, 4,5 millones de pacientes, la mejor tecnología, los mejores ingenieros, la mejor de todo, obtienen una accuracy, un acierto del 90 y pico % en entrenamiento. Pensamiento, lo expandimos a todo el planeta y a partir de ahora, en países en vías de desarrollo sobre todo, con una imagen que saco con el móvil, con un adaptador para el ojo, hago el diagnóstico de la diabetes sin necesidad de laboratorio, ni de sacar sangre, ni de muestras, ni de nada, solo por imagen. Prueban el algoritmo en Tailandia y no funciona. ¿Por qué no funciona? Problemas de validez externa. Lo que funciona con una población de entrenamiento en Estados Unidos no necesariamente va a funcionar en Tailandia, en España, o en Sevilla, o en Suecia, que es uno de los mayores problemas de hacer un escalado rápido y masivo de estas tecnologías, que es lo que al final una gran tecnológica busca escalado masivo, para poder sacarle un beneficio que los inversores están pidiendo. IBM Watson, ¿os suena de algo? Gran inversión de millones y millones y millones de dólares, metiendo millones y millones y millones de datos para poder cambiar el tratamiento del cáncer, tanto para el diagnóstico como para la monitorización y el tratamiento. En el año 2013 esto va a cambiar el juego, esto va a cambiar la oncología en el mundo. Año 2013 vamos a cambiar el modo en el que trabajamos en la oncología. Año 2017, ¿por qué falla IBM Watson? Año 2022 se vende IBM Watson. Se trocea y se vende a fondos de inversión. ¿Por qué no ha funcionado IBM Watson? Un producto a grandísima escala no necesariamente va a funcionar cuando los condicionantes epidemiológicos locales, los procesos hospitalarios, el modo de trabajar, todo cambia. Entonces, un mismo producto no necesariamente puede funcionar a gran escala. Y el entorno sanitario es un poquito como esto, que parece que dices, bueno, está un poco embarrado, pero bueno, doy un saltito, los datos están un poco sucios, hay muchos valores missing, tengo problemas de interoperabilidad, pero me voy a atrever. Y entonces uno invierte millones y millones y millones de dólares y luego resulta que su producto, los médicos del hospital no lo quieren, no funciona, no sirve, etcétera. Ejemplos de sensores médicos. Voy a poner ejemplos de casos de éxito. Este es un caso español de un pinganillo que lo que hace es medir las ondas de electroencefalograma para personas con crisis epilépticas tónico-clónicas. Esto está pensado sobre todo para niños, con lo cual podemos identificar una crisis tónico-clónica unos 2 minutos antes de que ocurra.
Con eso nos da tiempo a que ese niño o esa persona se ponga a salvo, incluso puede hacer una llamada automática a un 112 para que sepan que en esta localización, por GPS, esta persona va a tener una crisis, su familia recibe el mensaje, le dicen al niño por teléfono, haz esto, haz lo otro, y tiene atención. Esto es un ejemplo de un problema local que desarrolló un ingeniero con un niño con crisis tónico-clónica resistentes al tratamiento farmacológico, que tenía crisis todas las semanas. Y que eso durante años, pues al final es un no vivir que hizo que se metiera en esto, y hasta donde yo sé es el mejor producto en el mundo para esto, que es algo muy concreto, muy puntual, que afecta a un número reducido de personas, pero que es algo que resuelve un problema local con datos locales y con tecnología aplicada localmente. Parkinson, ¿para qué le pregunto al paciente cómo está? Si lo puedo monitorizar en tiempo real, le pongo un acelerómetro, le pongo un giroscopio, y no hace falta que él me llame y me diga me encuentro mal. Simplemente yo estoy viendo con algoritmos de Machine Learning que su tratamiento con la levodopa, con lo que sea, está en off. Y simplemente le contacto y le digo, oye, súbete la dosis, date otra dosis antes, cambia esto, cambia lo otro, etcétera, etcétera. Ya no necesito la información subjetiva del paciente porque ya tengo información objetiva. Diabetes, esto es un mundo, me imagino que ya lo conoceréis, alguien endocrino por aquí. Todo lo que es monitorización de glucosa, modelos de administración de insulina, etcétera. Esto es una infografía de todos los sensores que pueden medir órganos internos, y prácticamente todos los órganos del cuerpo ya podemos tener información en tiempo real de cómo está funcionando. Esto es un ejemplo de Francia, de una cápsula médica para zonas rurales donde no hay atención sanitaria. Y lo que han hecho es concentrar dispositivos de altísima calidad para poder analizar cómo están esos pacientes y mediante telemedicina, pero con información objetiva, poder darle un servicio de calidad. El sonido se nos ha ido, pero bueno, no es cuando cambias el ordenador ya os he dicho que pasan cosas. Claro. Entonces, esto lo que hace es, tienes un otoscopio, tienes un oftalmoscopio, tienes un electrocardiograma, tienes ecografía, tienes ecocardio, tienes todo lo mismo que tienes en una consulta, y lo único que haces es, el médico está en remoto, pero yo puedo auscultarle en remoto, y la calidad del fonendo es altísima, es la misma que yo tengo en la consulta. Con lo cual, no es una telemedicina falsa, donde simplemente hablo con el paciente a distancia y no tengo ninguna información objetiva, sino que es telemedicina de verdad. Dos pinceladas más es los parches, por ejemplo. Se ha desarrollado muchísimo parches tanto para recibir información sanitaria como actuadores. Fijaros que yo puedo obtener información de función cardiovascular, de función respiratoria, puedo tener un historial médico en el chip, de manera que si hay una emergencia, simplemente con un escáner puedo tener la historia clínica del paciente de manera inmediata. Y ya, pues bueno, videojuegos, la discoteca 4.0, que yo creo que es el futuro de este parche, donde la gente puede saber cómo me encuentro, si estoy receptivo o no, y si quiero rollo o no lo quiero, ¿no? Vale, esto ya no es un parche, esto es un tatuaje, que es otro mundo, que es funciones eléctricas y sensitivas de la tinta que se utiliza en el tatuaje. Este es un ejemplo de un tatuaje para medir la presión arterial, y yo la puedo medir en tiempo real. Si os fijáis abajo, en la parte de arriba de la gráfica, estoy recibiendo en tiempo real la presión arterial. Y según voy haciendo modificaciones con ejercicios o con movimientos, la detección va cambiando. Sensores no médicos, pues es un mundo. Voy a dar dos pinceladas nada más. Por ejemplo, este es un algoritmo que a mí me gusta mucho, que utiliza información del GPS del coche para detectar Alzheimer. Es decir, nuestra función cerebral altera cómo conducimos en fase preclínica, antes de que yo sepa que tengo cambios. Entonces, si yo tengo un historial de cómo has conducido toda tu vida y de pronto detecto que estás enlenteciendo los giros, que aceleras más lento, que cambias tu modo de conducir según un patrón característico de las personas con Alzheimer, yo puedo tener un cribado de toda la población española que conduce
para saber quiénes están empezando a tener riesgo de Alzheimer y hacerle una revisión propiamente hecha, bien hecha, en una consulta de neurología. Ya con los relojes podemos medir saturación de oxígeno, que por cierto no es fiable. Podemos detectar la fibrilación auricular, que por cierto tiene un 85% de falsos positivos. Puedo medir muchas constantes con la cámara del móvil: frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, índices cardiovasculares, solamente con una imagen de vídeo. Sanitas aquí en España ya está utilizando esta tecnología como iniciación de la atención clínica. Hay tiritas para medir la calidad del sudor, electrolitos, deshidratación, son tiritas baratas. Voy a correr una maratón, yo puedo tener información en tiempo real de cómo estoy. Alexa puede detectar paro cardíaco. Y yo me pregunté, ¿cómo han entrenado este algoritmo? Pues han cogido llamadas del sistema de emergencia de Estados Unidos y han detectado unos cuantos miles de pacientes que han fallecido nada más hacer la llamada. Y con esos audios de respiración y de ruidos han entrenado el algoritmo y han encontrado que pueden detectar una persona que llama al 112 y que está falleciendo por el ruido respiratorio con una probabilidad de acierto, me parece que es del 85%. Con lo cual, si recibe una llamada de alguien que no puede hablar porque está tan mal que ya no le da, si el algoritmo le salta a la teleoperadora, esta persona puede que esté falleciendo, activa directamente el protocolo de parada, sin estar pensando, estará bien, estará mal, no me puede hablar, se habrá mareado, sino que directamente el algoritmo le da el apoyo y le dice probable de parada, con lo cual automáticamente se activan. Se está utilizando el wifi para monitorizar a los pacientes en casa, con lo cual del mismo wifi que yo tengo en casa y del módem que yo tengo en casa, yo puedo obtener información de en qué posición estás, cuánto te mueves al día, movimientos respiratorios de la caja torácica, porque las wifi son ondas que pueden ir, rebotar, y yo puedo con un receptor analizar toda esa información. Y además la wifi cruza muros, con lo cual yo puedo monitorizar domicilios enteros sin necesidad de tener un emisor en cada habitación. Frecuencia respiratoria con los iPods también, pañales que detectan si hay orina o no para que lo cambies, además detecta si hay glucosa o no por si el niño tiene algún problema de diabetes, temperatura si tienes fiebre con el Apple Watch. Dentro de poco parece ser que tendremos medición de glucosa con el Apple Watch de manera no invasiva, con lo cual esto, si funciona, que acabará funcionando yo creo, cambiará un poco el paradigma de la monitorización de los pacientes con diabetes. No sé cómo vamos de tiempo. Bien. Vale. El 5G es algo que se habla poquito porque se ha implementado, pero tímidamente, y yo creo que el 5G es una de las herramientas más relevantes en esta transformación. Os voy a poner un ejemplo. Puedo empezar a meterlo no en sensorización para obtener datos, sino en actuadores. Un ejemplo es una cirugía de una banana californiana desde Londres. Esto es una cirugía en tiempo real. El 5G reduce la latencia hasta el punto en el que yo puedo verlo en tiempo real casi. El 4G no. Lo que tenemos en España es 4G y empezamos a tener 5G poquito a poco. Fijaros la finura de los movimientos, la rapidez. Si yo tengo un tumor neuroendocrino muy raro, ¿por qué me tiene que operar un médico de Madrid que ha operado 5 en su vida y no me opera un médico de Londres que ha operado miles en todo el mundo de manera remota? ¿Veis un poco hacia dónde va esto? Donde un clínico especializado en una intervención muy complicada puede hacerlo en remoto y no necesito desplazarme yo ni desplazar al médico. Un ejemplo de la sensorización 5G es esta artista japonesa, que no sé si la conocéis, que es un holograma, pero que es un holograma que no está reaccionando, que no está pregrabado, sino que está interactuando con el público en tiempo real. Tiene millones de seguidores en Japón, pero millones. Y lo que vamos a ver es lo que hay detrás, que son unos actores en zona oscura de arriba, que no los vemos, que tienen sensorización en todo el cuerpo, y el holograma responde en tiempo real a lo que esa persona está haciendo, diciendo un poco de sonido, por favor. Bueno, hemos perdido el sonido. Fijaros la finura de los movimientos, la rapidez, la inmediatez. Eso es 5G. El 5G nos permite hacer algo inmediato. Y termino no con el pasado, que es lo que hemos hablado hasta ahora, aunque parezca futuro, lo que hemos hablado hasta ahora es pasado. Y para mí esto ya es el futuro, que es la IA generativa, en concreto adaptado a los dispositivos hardware para la IA, que es lo que llaman iHardware.
Voy a hablar así muy por encima del iPin de Humane, del Rewind Pendant, del Ray-Ban, de Whoop Band Coach, iPhone de la IA. ¿De qué se trata esto? De que hasta ahora, para yo acceder a las herramientas de IA, necesito un ordenador o necesito un móvil. De lo que se trata es de que esto sea invisible, que yo tenga acceso a la IA, tanto de detección de patrones, modelos predictivos, como generativa, sin tener un aparato, un dispositivo, sin tener que dar un botón, sino que sea inmediato. Y esto conecta con lo que nos ha contado Natalia antes, la voz. Hasta ahora la conexión con el mundo de Internet ha sido el teclado o bien el dedo en la pantalla. De lo que se trata es de que la voz sea el interface que me lleva a interactuar con cualquier dispositivo. Un ejemplo es el Pin Eye de Humane, que es una empresa que lo ha anunciado. De hecho, lo de la derecha es la Fashion Week de París y todos los que estaban desfilando en la Fashion Week llevaban el dispositivo, que se llama el Pin Eye. Esto se va a lanzar el 9 de noviembre, no está a la venta todavía, y os voy a poner un par de vídeos de cómo funciona. Es un aparatito con un imán, se pone en la ropa, aquí en el pecho, y tiene micro, tiene cámara de vídeo, y puedo captar imagen, audio y interactuar con él, con la voz. Entonces este es one day technology would become invisible. El CEO dando una charla TED. The computer would disappear. And we agree. Sorry, this is my wife. I'm gonna have to get this. Hello? Hey, Dave. Hey, Bethany. How's it going? Good. Are you a TED? Yeah, I'm on the red circle right now, actually. Oh, great. Good luck, and don't forget to mention me. I won't, babe. Thank you. Love you. Love you too. No tengo que sacar el móvil, no tengo que darle un botón, sino que directamente, solo con el audio, estoy reduciendo lo que los americanos llaman friction. Estoy reduciendo la cantidad de pasos que tengo que hacer para acceder a ello. Si yo elimino el móvil, elimino pantalla, elimino teclado, es inmediato, es la inmediatez. Where can I find a gift for my wife before I have to leave tomorrow? Vancouver's Granville Island is a lively shopping district. That's an incredibly simple response for a very complex query. ¿Dónde le compro a mi mujer el regalo? El dispositivo tiene un GPS, tiene Google Maps, sabe dónde está, sabe dónde vive, sabe sus recorridos, sabe a qué está habituado él y le dice el sitio adecuado sería este centro comercial, porque te pilla en camino, porque lo conoces, porque sé que tu mujer tiene estos gustos, ¿me seguís? O sea, detrás de esta simple interacción lo que hay es inteligencia artificial analizando los datos personales de esta persona. Cuanto más tiempo utiliza el dispositivo, mejor entrenado estará, de manera que nos está dando una respuesta mediante IA generativa personalizada. Let me show you something. Invisible devices should feel so natural to use that you almost forget about their existence. Les appareils invisibles devraient sembler si naturels à utiliser. Vous oubliez presque leur existence. You'll note that's me and my voice speaking fluent French, using an AI speech model that's part of my own AI. This is not a deep fake. Estoy utilizando otra herramienta más de todo este mundo a la que accedo a través de un aparatito que llevo en el pecho para traducir en tiempo real de idioma y para que la IA generativa utilice mi voz, para que sea mi voz y mi entonación y mis emociones las que se traduzcan al francés. De manera que ya no es una voz enlatada, automática, mecánica, es mi voz. Y todo esto es IA aplicado a través del dispositivo. Imagine this. You've been in meetings all day and you just want a summary of what you've missed. Catch me up. Patrick is coming to tomorrow's design meeting. Bethany wants to move next week's dinner, and Oliver is asking about soccer this weekend. These are emails. La IA está analizando los emails, llamadas telefónicas, WhatsApp, SMS y le está diciendo las cosas que tiene que hacer a lo largo del día. Ya no tengo que andar buscando yo, sino que me está organizando la agenda, ¿vale? De nuevo, otra herramienta de la IA que está cogiendo todos tus datos personales,
procesándolos según la pregunta que tú le has hecho y dándote un resultado mediante IA generativa. Imaginaros por un segundo el impacto que esto puede tener en el campo vuestro de la medicina práctica. Ya se acabó lo de escribir delante de un ordenador. Yo estoy hablando con el paciente, le estoy mirando la cara y todo lo que está diciendo se está grabando y está pasando a texto. Y además se le está dando formato de historia clínica, si yo quiero que así sea. Y de pronto digo, oye, a ti te operamos en el 2002, ¿verdad? ¿Me puedes confirmar que se lo operó en el 2002? Sí, fue operado el 2 de febrero del 2002. Yo puedo confirmar datos sin dejar de hablar con el paciente porque esa IA tiene acceso, en principio, a todo el historial del paciente. De manera que puedo separar lo que es la IA generativa de las alucinaciones que está generando cuando yo le pido a esa IA datos concretos que me los lea textualmente de la historia clínica que yo he hecho. ¿Me seguís un poco? O sea que la cantidad de implicaciones que esto tiene son brutales. In fact, let's say you're health conscious or you have certain types of food considerations. Let me just show you. Picked up one of these chocolates. Used to eat a ton of these when I was a kid. Can I eat this? A Milky Bar contains cocoa butter. Given your intolerance, you may want to avoid it. So I can't eat these anymore. But what's cool is my AI knows what's best for me, but I'm in total control. I'm gonna eat it anyway. Enjoy it. Bueno, el reconocimiento de comida, sabéis que eso ya existe, algunos funcionan mejor que otros, pero para intolerancias, alergias, yo puedo sacarle una imagen a un plato y saber si tiene cacahuete o saber si tiene, o al menos saber que existe el riesgo. Y si es un producto comercial y en el envoltorio puedo identificar exactamente la composición, me lo puede decir en tiempo real. No hace falta ni siquiera que me ponga a leer si aparece o no aparece, porque me lo va a decir. Cambio de producto. De nuevo, este acaba de salir ahora mismo. Se llama Rewind Pendant y es un colgante que graba todo lo que decimos y lo transcribe. Y hace lo mismo con todas las personas de nuestro alrededor que han dado el consentimiento verbal para que les grabemos. Si no hemos dado el consentimiento, no lo graba. ¿Cuál es el objetivo de este producto? Tener un historial de toda mi vida. Me voy a hacer la compra y digo, ¿qué me dijo mi mujer que comprara? Le puedo enviar un WhatsApp o le digo al Rewind, ¿qué me ha pedido mi mujer? Y el Rewind, que tiene inteligencia artificial, lo va a localizar y me va a dar el texto. Te ha pedido que compres tomates, manzanas. Oye, estamos en una reunión de trabajo y de pronto alguien dice que yo nunca pedí dinero para mi departamento. ¿Estás seguro? Hago un Rewind y digo, reunión de hace un año. ¿Qué dije? Pido 250.000 euros para desarrollar el screening de cáncer de vejiga. Y dices, aquí está. No necesito abrir un documento, abrir unas actas, buscar, está grabado. Y lo puedo tener transcrito o lo puedo tener en audio. Los problemas de privacidad de esto son infinitos. Los problemas de que yo recuerdo mi infancia de una manera y resulta que me va a decir que no, que tus recuerdos son erróneos, que realmente le pegaste a tu compañero cuando tenías 5 años, que realmente hiciste esto muy mal y que eso lo vamos borrando. O sea, esto tiene muchísimas implicaciones, pero al final son datos de manera masiva. Las Ray-Ban al final es lo mismo, solo que con gafa y grabando. Tuvo unos problemas de aceptación social porque grababa a gente a la que no había dado su consentimiento y al final se han quedado ahí un poquito a medias. Es otro dispositivo que ya tiene incorporada la inteligencia artificial y que puede identificar objetos, identificar cosas, trayectorias, o sea, puede hacer muchísimas cosas que pueden ser muy interesantes. Y voy terminando. El Whoop Band es una banda de actividad física que te calcula el sueño, tu calidad de descanso, etcétera, etcétera. Y le han puesto un coach de inteligencia artificial. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que yo le puedo hacer preguntas como esta. Estoy de viaje, estoy en el hotel, hay un gimnasio, hazme un plan de entrenamiento para 1 hora. Entonces tiene toda la información de tu actividad física, de cuánto has dormido, de lo nervioso que estás, de todo.
y te puede hacer la IA generativa un plan para esa hora y te dice, pues haz bici a este nivel, a esta resistencia durante 30 minutos, luego vas a correr, o simplemente me estoy nervioso porque tengo que dar una conferencia y le pregunto a mi asistente, ¿por qué estoy nervioso? Y me puede dar una respuesta de decir, bueno, es normal estar nervioso, de hecho, en tus últimas 10 conferencias has tenido una frecuencia cardíaca parecida a la que tienes ahora, pero también tiene que ver porque esta noche tu descanso ha sido peor, tu sueño profundo ha sido un 20% menor, además bebiste alcohol ayer por la noche y te has sentado mal para el sueño, de manera que tenemos un asistente, ahora pensar si ese asistente se incorpora a la asistencia clínica. Es decir, si entrenamos a ese asistente desde nuestro servicio, con nuestro conocimiento, para que dé unas pautas dirigidas a esa persona. Entraríamos en los Large Language Models más pequeños que los gigantes, tipo ChatGPT o tipo Llama, y entrenados específicamente para lo que nosotros queremos, de la manera que nosotros queremos. O sea, esto abre... esto es Marte, esto sí que es Marte. Vale, y termino con que Sam Altman, el que ha creado ChatGPT, está trabajando con Johnny Ive, que es uno de los diseñadores clave de Apple, para desarrollar el nuevo iPhone, que va a ser un iPhone inteligencia artificial. Es decir, ya la base hardware del iPhone ya no da respuesta a las necesidades de la IA y de la IA generativa. Entonces, iPhone está cambiando el concepto del iPhone. El teléfono inteligente que conocemos, yo creo que va a cambiar. Va a tardar unos años, pero creo que estos dispositivos inteligentes con los que podemos interactuar en tiempo real van a ser ese cambio. Tenemos un ordenador primero, los laptops y las tablets son algo intermedio. El teléfono inteligente fue un salto gigantesco que nos metió a todos en Internet en cualquier lugar, en cualquier momento. Y lo que creo que nos viene ahora son los iHardware, que nos van a cambiar el concepto del acceso a la información. Los clínicos perdemos 1/3 de nuestro tiempo en documentación. Leer historias, procesar datos, buscar información. Eso, hoy en día, las herramientas que tenemos, de nuevo, toda esta red de herramientas que están a nuestra disposición. Este es el manual que hemos hablado antes de inteligencia artificial que hemos publicado, por si a alguien le interesa, y lo dejo aquí para que haya tiempo de preguntas. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos para preguntas. ¿Alguien se anima? Bueno, pues voy a empezar yo con la primera. Llevamos 2-3 años en los que está habiendo una revolución de dispositivos. La inteligencia artificial en el último año se ha disparado. La inteligencia artificial en el último año se ha disparado, pero en sanidad no hemos visto materializado nada. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos para incorporar? Wearables, llevamos prácticamente 10 años con ellos. Las aplicaciones en ámbito sanitario son anecdóticas. Hay muchas sensorizaciones, tú las has estado especificando, el 85% falsos positivos, 80% no vale. Es decir, ¿qué es lo que nos falta para poder incorporar este Internet de las cosas, esta interacción con los dispositivos tecnológicos y hacia lo que vamos, que es más que tener dispositivos centrales, es interactuar con múltiples dispositivos que integren en nuestro sistema toda esa información? ¿Y cómo incorporarlo en el ámbito sanitario? ¿Qué es lo que está fallando? Ahora, tantas cosas. A ver, lo primero que necesitamos es clínicos que colaboren en desarrollar esto. Y los clínicos que pueden hacerlo están ahogados y están desmotivados y están sin recursos. En ese contexto de supervivencia es muy difícil darle la vuelta al sistema. Es decir, tenemos un sistema en crisis y no está en crisis por la tecnología. Ni la tecnología es la solución, es una de las herramientas. Entonces, hasta que no hagamos esa es mi opinión personal y me puedo equivocar, no tenéis por qué estar de acuerdo para nada. Hasta que no se haga una reforma del sistema sanitario y lo hagamos estable, donde todo el mundo quiera venir a trabajar a él, donde los médicos estén felices, trabajando, colaborando, con tiempo para formarse, con tiempo para investigar y con tiempo para desarrollar todas estas tecnologías, va a ser difícil. Imaginemos que, obviando eso, yo sigo teniendo esperanza. Creo que uno de los pasos es que los clínicos interesados tengan una formación en tecnología potente, porque es muy difícil cambiar tu sistema de trabajo si no colaboras con los ingenieros para que entiendan lo que necesitas y lo que quieres. Y lo que tenemos ahora mismo son muchos ingenieros desarrollando soluciones y te las dan y tú dices, ¿y yo para qué quiero esto? O
sea, yo me acuerdo de un algoritmo de detección de neumonía en placa de tórax, hablando con un radiólogo de Getafe que decía, yo no quiero que el algoritmo me haga el diagnóstico, porque para eso estoy yo, y el algoritmo se equivoca. Y si se equivoca, yo soy responsable de que se equivoque. Yo lo que quiero es un algoritmo que me separe de las 1000 placas que tengo en la mesa, las 50 con patología. Y que no me diga lo que tiene, porque entonces ya mi revisión no es sistemática. Yo necesito que no me diga dónde está el problema. Y cuando yo lo he revisado y he hecho mi diagnóstico, entonces sí que me diga dónde está el problema, por si se me ha escapado algo, que lo pueda revisar. Claro, el ingeniero que ha desarrollado ese algoritmo, ¿por qué ha hecho ese algoritmo? Porque tiene una base de datos en Internet, porque tiene la capacidad técnica, lo hace y dice, ¿cómo mola? Funciona. Pero no está dando respuesta a lo que necesita el radiólogo. Entonces yo necesito esos clínicos que sean los que dirijan el desarrollo y la transformación. Los que hay muchas veces no tienen formación de cómo funciona el algoritmo y no tienen tiempo y no tienen ganas. Entonces, que tengan tiempo, que tengan ganas y que empiecen. Segunda cosa que necesitamos, que haya técnicos incorporados al hospital. No hay plazas de ingenieros informáticos, no hay plazas de ingenieros biomédicos en los hospitales. Y los que están con becas muy precarias de 1 año. A un buen ingeniero informático tú no te lo llevas a un hospital para ganar 1.000 euros, están ganando 150.000 euros brutos. Entonces, para atraer ese talento hay que crear plazas en los hospitales para que tengamos los clínicos a un ingeniero a nuestro lado todo el día trabajando, por ejemplo, en la UCI y que entienda la complejidad del trabajo en la UCI. Es decir, el clínico tiene que entender la parte técnica y el técnico tiene que entender la parte clínica y los procesos. Y luego, ya lo han hablado, estandarización. Ahora mismo hay iniciativas aisladas aquí y allá con proyectos de investigación. ¿Para qué vamos a hacer 4 sistemas de IoT si podemos hacer uno para todo el hospital o para toda la comunidad o para toda España? No sé si te he respondido. Yo voy un poco a profundizar en lo que has comentado, porque veo el camino como lo has descrito y me recuerda un poco también a las palabras de Natalia cuando dice es la empresa la que va a pagar mientras nosotros estamos estudiando el caso de necesidad, entendiendo la necesidad. Ese proceso es necesario para adaptar la solución que se necesita, no la que nosotros consideremos, o para limar esa distancia entre la tecnología y la aplicación de la misma para las personas que la tienen que aplicar. Aquí pasa un poco lo mismo, o sea, vemos un cambio generacional importante. Nosotros estamos, digamos, en una fase media, pero notamos diferencias entre la promoción que nos enseñó y la que viene y las prioridades que tienen ahora, que son un poco diferentes a lo que hemos vivido nosotros. Entonces, esa transición para que a ellos les resulte más fácil, porque claro, si su prioridad también va a estar en otros aspectos que consideran importantes en la vida y no son en el trabajo, su motivación va a estar cuando lo que hacen en el trabajo realmente aporta valor y se quiten ese 40% que decimos que no aporta absolutamente nada. Es una manera de mantener la motivación, saber que tu tiempo está optimizado para la tarea que desempeñas. Para llegar hasta allí, ¿cómo hacemos esto? Porque el caso de Natalia dice, yo tengo claro que esto tiene que ser la empresa la que lo cubre y para llegar aquí. Y tenemos la solución. Y en esto, mientras hacemos la transición, ¿quién lleva el peso en las espaldas hasta que llegue el cambio? ¿Cómo se gestiona? Vale. Yo creo que muchas veces la implementación de estas cosas, el problema fundamental no es el dinero, es mi experiencia. Es la idea, es la disponibilidad del dato, que los hay, no tan perfectos como nos gustaría, por supuesto, pero hay datos, hay cosas. Y a veces con una buena pregunta, con unos buenos datos y con un poco de apoyo técnico que puede ser de un estudiante o de un máster, puedes sacar petróleo y hacer cosas impresionantes. Entonces yo lo que creo es que hay mucho margen para hacer, porque la tecnología es open source, Python con todas sus librerías tenemos herramientas a saco, la nube no es tan cara cuando no hay un volumen de datos demasiado grande. Entonces tenemos tecnología disponible, fácil de usar y accesible. Entonces creo que el camino para mí son esas iniciativas pequeñas, desde servicios o desde departamentos, donde tengan una línea de trabajo, donde incorporen las 2 o 3 personas clave, la parte técnica, la parte clínica, algo de apoyo económico, pues siempre hace falta,
Pero para mí la mayor limitación no está tanto en el dinero, porque hay grandes proyectos donde se ha puesto mucho dinero y no ha salido nada tampoco, sino en la calidad de las ideas de la gente que está ahí metida. Y respecto a la gente joven, yo creo que lo que están es tan desmotivados como los mayores, solo que ellos están arrancando. Entonces dicen, bueno, si me puedo permitir no estar ahí todo el día metido, pues lo hago. Y cuando se les motiva, para mí son unos máquinas. Yo, por ejemplo, hace poco, hace ya 2 años, vino un alumno de medicina para hacer el TFG. Y le digo, y me viene a ver y me dice, es que me interesa mucho el blockchain. Y digo, vaya, sexto de medicina, un alumno interesado en blockchain. Y le digo, ¿y tú qué sabes del blockchain? Y lo sabía todo, porque llevaba 5 años invirtiendo en criptomonedas. Y digo, vaya, tengo un alumno de medicina que lo sabe todo de la parte técnica del blockchain. Entonces le propuse hacer un TFG de aplicación de blockchain en ámbito sanitario. Entonces contactamos a una persona de Telefónica especialista en blockchain, levantó una red privada él de blockchain y demostró las cualidades buenas y los riesgos del blockchain en salud con casos de uso. Vamos, sacó matrícula de honor y ese tipo ahora mismo se quiere dedicar al blockchain en sanidad, siendo médico, su campo de desarrollo. Entonces, yo veo unos alumnos que cuando das con la tecla de algo que le motiva, es una barbaridad lo que hacen. Entonces, yo no creo que la generación tenga un problema. Lo que tenemos es un problema de motivarlos. Esa es mi opinión. Es difícil motivarlos en bloque, pero cuando das a uno brillante y con ilusión, es un volcán. Por ejemplo, en la Universidad Europea hemos desarrollado un urinómetro, que no me voy a extender, que es un dispositivo para medir la diuresis en UCI en tiempo real, y lo hemos patentado, y en la patente van 3 estudiantes de ingeniería biomédica, y en la publicación en PLOS ONE, que es una Q1 o Q2, van los 3 alumnos, porque lo han hecho ellos en segundo de carrera. Y lo han hecho ellos, no lo he hecho yo. Entonces, cuando das con uno, ¡buah!, es impresionante. Te quería hacer una pregunta. Ha habido una explosión en el último año de ChatGPT, Glass, sistemas que pueden tener utilidades en el ámbito sanitario, pero aquí me genera cierta duda. Estos se basan en algoritmos que han sido programados por personas y en el ámbito sanitario tenemos una gran presión de las industrias para la venta de sus productos y modular los flujos de mercado sanitarios. ¿Cómo podría impactar esto? Es decir, lo hemos visto claramente en publicidad, cómo nos utilizan nuestros datos para modular nuestras compras, de tal forma que Amazon incluso te manda lo que no ha salido todavía, pero que sabe que vas a querer y te lo pone en la puerta de tu casa sin haberlo requerido. Y tiene un 95% de aceptación y la gente acaba quedándose con el producto en Estados Unidos. Es decir, en este sentido, ¿cómo regular esto? Es decir, porque ante un diagnóstico y diversos tratamientos, ¿cómo nos va a ayudar a decidir qué es lo más fácil? ¿O cuál es el tratamiento más eficaz? ¿O cuál es la técnica diagnóstica más eficiente? A lo mejor la radiografía nos permite llegar al mismo objetivo, pero hacemos uso de otras estrategias porque hay intereses económicos. Es decir, se mezcla un poco la interpretación de los datos con la modulación de esos datos por corporaciones externas. Me parece una pregunta súper interesante. Tenéis un súper experto aquí que se llama Julio, que va a hablar después y le podéis acribillar con temas sobre ChatGPT. Yo no usaría ChatGPT para ámbito clínico, creo que jamás. Lo que pasa que, porque el ChatGPT al final no está pensado para decirte la verdad, está pensado para decirte algo que quede chulo y quede bien. Es un completador de palabras gramatical. En realidad ChatGPT no tiene ni idea de lo que está diciendo. Lo que pasa que los Large Language Models nos abren la puerta a entrenar nuestros propios modelos más pequeños con un corpus específico en castellano, específico de UCI, por ejemplo, para dar respuesta a mis problemas en mis pacientes, en mi contexto. Eso es otro rollo. Entonces, el futuro para mí de los grandes modelos de lenguaje, tipo ChatGPT, no es ChatGPT. ChatGPT ha abierto la puerta y es una herramienta de juego impresionante. Para informática es la leche. Mi mujer es informática, le convencí hace tiempo, nos hemos suscrito para usar GPT-4 y prácticamente el 25% del código que ella tira lo hace con GPT. Porque aunque no le dé el código, le da la idea de cómo estructurarlo, de cómo mezclar el Java con no sé qué. Entonces, en vez de buscarlo, se lo pide a GPT y va directo. Lo que pasa es que no te puedes fiar ni para un diagnóstico, ni para una información clínica, ni siquiera para una cita, porque alucina muchísimo. El camino que ha abierto ChatGPT es a hacer modelos específicos para nuestras necesidades.
Y eso no es ni tan caro ni tan complicado. Julio entrena modelos, os lo puede contar. Y es ahí donde va a haber el cambio, que todavía no ha llegado, está empezando a llegar. Tenemos muy poquita gente en España que sepa hacer eso, pero vamos, mi universidad ya está creando una unidad para hacer entrenamiento en local de todo lo que necesita la universidad, de ese tipo de modelos. Pero ¿cómo cribar? Es decir, dentro de esta inteligencia artificial, ¿cómo llegar a cribar, aunque desarrolles modelos específicos propios, cómo cribar la parte de influencia externa? Para mí, validarlo. O sea, yo no recomiendo a nadie en ningún hospital de España utilizar una herramienta de IA, sea generativa o sea de clasificación de imagen, sin haberlo validado. Jamás. Porque la mayor parte de los algoritmos, si cambian de población, no funcionan. Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, derma, hablo mucho con los dermatólogos y hay mogollón de productos comerciales. O sea, hay un algoritmo que diagnostica 250 patologías dermatológicas. Y digo, no hace falta ni que lo pruebes. Ya sé que no va a funcionar. Entonces yo le pregunto al comercial, ¿con qué habéis entrenado esto? Y te dice, no lo sé. Y dices, pues, que has sacado de internet una base de datos, la has entrenado, me la has puesto aquí, tienes una startup detrás con inversión de no sé cuántos mil millones, pero yo como clínico no me puedo fiar. Entonces, como mucho, déjame probarlo gratis un mes, lo pruebo con mis pacientes y si en 100 pacientes fallan 80, no pierdo el tiempo. Entonces, los algoritmos hay que probarlos. Y yo lo que haría antes de utilizar cualquier herramienta degenerativa es probarlo. Pero claro, probarlo en nuestro contexto, con nuestras preguntas. Porque igual para nuestra pregunta sí que funciona. No sé si me seguís. Porque luego eso hay que entregarlo en el proceso, hay que integrarlo. Y en algunos procesos es demasiado arriesgado y en otros no. Simplemente me está dando una información que está en el historial. Tiene menos riesgo, porque yo lo puedo comprobar. O yo le puedo pedir, léeme textualmente qué dice la historia clínica. O sea, yo puedo tener mecanismos de que el mismo algoritmo sea seguro o no lo sea. Y eso no me lo da el ingeniero, eso lo da el clínico, que está metido en el proceso. Por eso necesito que el clínico lo desarrolle desde el minuto cero, porque si no, no va a funcionar. Yo creo que esto que acabas de decir ahora mismo es fundamental. Se nos está vendiendo la imagen que la inteligencia artificial va a dar soluciones globales, cuando realmente lo que nosotros necesitamos es soluciones particulares que se adapten a nuestras poblaciones. La razón es por lo que has dicho tú. La tecnológica tiene sus intereses comerciales. Ellos necesitan, no sé si conocéis el término Blitz Scale, ¿os suena? Blitz Scale es que yo meto 1 millón y saco 1000 en un año. Hay una pregunta ya. Entonces, los inversores que están dando dinero a OpenAI, que están dando dinero a Google, exigen que esa empresa me devuelva, me lo estoy inventando, de cada 1 millón que yo meto, que me dé 1000. Y lo exijo. Entonces, el producto tiene que ser a escala masiva. Tiene que ser a escala masiva. Y los productos a escala masiva en ámbito clínico generalmente no funcionan. Por eso la solución va a estar en nuestras manos, aplicando una tecnología que nos han dado gratis, que es brutal, que es barata, que es fácil de utilizar, que es asequible para nuestros problemas. No me lo van a resolver de fuera. Lo voy a tener que hacer yo. Esa es mi opinión a día de hoy. Sí, ¿puedo participar en la discusión más que una pregunta? Preséntate. Para que claro, soy Jorge Tello, fundador de Sabana. Creo que en la discusión, que es súper interesante y que me ha encantado la presentación con todos los casos de uso que has puesto, de hecho he venido para verla, estamos perdiendo el enfoque regulatorio. En el fondo, un algoritmo de inteligencia artificial, sea el que sea, tú lo puedes desarrollar, lo puedes validar, lo puedes publicar en la revista de mayor impacto del mundo, pero no lo puedes usar si no has hecho un ensayo clínico y has pasado por el proceso regulatorio ante la EMA, la FDA o quien corresponda. Esto es quizás para mí el debate más interesante, el cómo podemos desde el mundo de la innovación, tanto tecnológica como médica, porque esto tiene que ser en colaboración, sacar una metodología que no obligue a cada algoritmo que se desarrolla, que se pueden desarrollar algoritmos cada año en cada hospital del mundo, montar un ensayo clínico, porque en la práctica significa que solo puedes montar un ensayo clínico si tienes la financiación, que son muchos millones de euros, muchos años de mantener una plantilla que lleve a cabo el ensayo, ¿no? Y bueno, ese era un poco mi aporte a la discusión de dónde está a partir de dónde está el medical device, porque la regulación de medical device se hizo pensando en dispositivos médicos, físicos, hardware, y ahora, desde que la FDA metió el algoritmo de Google
considerándolo un medical device, ahora cualquier generador de algoritmos tiene que pasar por el ensayo clínico y en la práctica hace que los algoritmos queden en un paper que mola mucho, pero que no tiene luego impacto en la práctica porque tú no puedes probar algo que no tenga el sello regulatorio adecuado. Ese es mi... Totalmente de acuerdo. En una reunión que tuve con gerentes de hospitales, decían, esto cambiará, la parte regulatoria, cuando todos los gerentes de los grandes hospitales públicos de España digamos, cambiar esto ya. Y decían, hasta que ese momento llegue, seguiremos con ese obstáculo regulatorio que estoy de acuerdo contigo que es brutal. Buenos días, gracias. Soy Christophe Bonneton, me dedico a apoyar startups del mundo MedTech en España y en Francia. Y quiero comentar lo que decía. Veo muchos proyectos cada semana y lo que siempre me sorprende es que la falta de apoyo clínico, de estudio clínico, de colaborar con hospitales, es que es exactamente lo que decía Juan, es que sacan un algoritmo, cogen un base de datos que es de Internet, no de un hospital, con pacientes que no son pacientes de la vida real, y entonces, claro, aún publican algo, no es la realidad. Es que para mí, lo que tenemos que hacer, o la industria, o la startup, y eso se hace con el spin-off de hospitales, es colaborar con los médicos, es sacar algoritmos que tienen una identidad y que tienen una información válida de pacientes que son reales y que responden a la vida real de un hospital, de un médico. Y la verdad es que en poco caso veo estudios clínicos que tienen una validez en un hospital o con la agencia o con la... Y de hecho, en Francia el reembolso no se hace sin un mercado CE y un estudio clínico que viene de un hospital, que sea español, francés o alemán. Y por eso creo que hay que decir al mundo industrial de startup que es imprescindible colaborar y tener estudios clínicos que vienen del mundo del hospital. Si no, es un fallo. Que sea un blitz, pues muy bien, pero no va a funcionar. Es mi experiencia desde hace 5 o 6 años que estoy metido con los fondos de inversiones y la startup, es esta necesidad de tener un sentido clínico a lo que metemos en el mercado. Pues efectivamente estamos completamente de acuerdo y aquí trabajamos en el sentido, vamos hacia el acercamiento, desde tu postura hacia el mundo sanitario, y aquí lo que intentamos es desde el mundo sanitario pues abrir los ojos a esta realidad y a entender que tenemos un papel activo en pues, la generación de todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología y la necesidad de interaccionar con nuevos actores. Sí, estamos de acuerdo. Pues yo creo que vamos a cerrar aquí la mesa, si os parece bien, y damos paso a la siguiente. Muchas gracias.